¿Qué harías si, en una noche silenciosa, descubres que la mujer que trabaja en tu casa celebra su cumpleaños completamente sola, con una sola vela temblorosa y un pastel diminuto? ¿Te quedarías observando en la sombra o te atreverías a entrar y romper esa soledad? María cerró la puerta de la cocina detrás de sí. La luz tenue de una sola vela, clavada en un pequeño pastel de chocolate barato, se reflejaba en los azulejos fríos. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un recordatorio cruel de un día que terminaba sin que nadie la felicitara. Tiró suavemente de la silla y se sentó. Sus ojos se humedecieron con una tristeza que ya conocía demasiado bien. Era el tercer cumpleaños que pasaba en aquella mansión de Cancún y, una vez más, nadie había pronunciado una palabra de cariño. El viento nocturno, cargado con el aroma de jazmines y el murmullo lejano del mar, se coló por la rendija de la puerta. María cerró los ojos y susurró un deseo sencillo: que algún día alguien me vea de verdad. En ese instante, Leonardo, el dueño de la casa, regresaba tarde tras una reunión interminable. Sus pasos se detuvieron al notar el resplandor dorado que escapaba de la cocina, un destello inusual en la rutina silenciosa. Empujó la puerta con cautela y vio la escena: una mujer joven, de hombros delgados, frente a un pastel diminuto con una vela temblorosa. Sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. María, sorprendida, se apresuró a limpiar las lágrimas de sus mejillas. Leonardo permaneció inmóvil en el umbral, con el corazón apretado por una mezcla inesperada de compasión y algo que todavía no sabía nombrar. La puerta quedó entreabierta. La vela seguía parpadeando. En ese instante, ambos comprendieron que no era una noche cualquiera, sino el principio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Leonardo respiró hondo antes de dar un paso dentro de la cocina. El aroma del pastel barato se mezclaba con el perfume tenue de jazmín que el viento nocturno traía consigo. María se incorporó bruscamente, como si la hubieran sorprendido en un acto prohibido. Sus manos temblaron, casi apagando la vela. «Perdón», murmuró él, con voz grave pero suave. «No quise asustarte». Ella apartó la mirada, incómoda, como si su intimidad hubiera sido invadida. Leonardo observó la pequeña vela y el pastel de un solo trozo, y su corazón se apretó. Había visto lujo y exceso toda su vida, pero aquella imagen, una mujer celebrando su cumpleaños sola, con un pastel comprado quién sabe dónde, tenía una fuerza que lo desarmaba. «Hoy, ¿es tu cumpleaños?», preguntó, intentando que su voz sonara natural. María asintió apenas, sin levantar la vista. Se mordió el labio para evitar que la emoción la traicionara. Desde que trabajaba en esa mansión, nadie había recordado jamás el día en que nació. Era su costumbre no esperar nada. Leonardo vaciló un momento. Luego señaló la silla frente a ella. «¿Puedo sentarme contigo?». María lo miró, sorprendida. Su instinto fue negar. Ella era solo una empleada, él su patrón. Había normas invisibles que no se rompían. Pero en la mirada de Leonardo no había autoridad, solo una calidez inesperada. Finalmente, con un hilo de voz respondió: «No sé si es apropiado». Él sonrió, y por primera vez en años, su gesto no fue el de un empresario seguro de sí, sino el de un hombre cansado de sus propias máscaras. Esta noche dijo despacio: «No soy el dueño de nada, solo soy Leonardo». María lo observó, desconcertada. Algo en su tono derrumbó la barrera que la separaba de todos. Hizo un gesto casi imperceptible hacia la silla. Leonardo se sentó y, en un acto de delicada complicidad, partió el pequeño pastel en dos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio que hablaba. Cada sonido, el tic-tac del reloj, el crujido de la madera, parecía marcar el inicio de un lenguaje nuevo. María tomó un pequeño bocado. La dulzura sencilla le supo a algo más que azúcar. Era el sabor de ser vista, al menos por un instante. Leonardo se recargó levemente en la mesa, contemplándola con un respeto que desarmaba. En su pecho,
Una pregunta silenciosa comenzó a tomar forma, porque nadie más había notado a aquella mujer, con su dignidad callada y su mirada profunda. Y en el de ella, un temor latía. ¿Por qué aquel hombre que podía tenerlo todo se detenía precisamente en su soledad? La vela continuaba temblando, como si compartiera el secreto que acababa de nacer en la cocina. Fuera, el mar golpeaba la arena con un ritmo lento, cómplice de una noche que no se repetiría. La vela, ya reducida a un pequeño charco de cera, titilaba como si quisiera alargar el momento. Leonardo se inclinó apenas hacia la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas. Su voz bajó de tono, casi un susurro. «Hace años que no celebro mi cumpleaños», confesó. «Desde que mi esposa ya no está». María levantó la mirada, sorprendida por la intimidad de aquella confesión. En los ojos de él vio un brillo de dolor antiguo. «Lo siento», dijo en voz baja. Leonardo asintió sin apartar la vista de la vela. Isabela pronunció el nombre como si el aire pesara. Era mi compañera, mi refugio. Un accidente de coche, hace 3 años. Desde entonces, estas fechas me pesan como una piedra. El silencio volvió a llenar la cocina, pero esta vez no era incómodo. María sintió que aquel hombre, que todos veían solo como el dueño de una gran fortuna, tenía en realidad un vacío que el dinero no podía tapar. Ella se humedeció los labios antes de hablar. «Yo también», titubeó. «Perdí a mis padres cuando tenía 18. Desde entonces, cada cumpleaños me recuerda que nadie pronuncia mi nombre con cariño. Es como si el mundo me hubiera hecho invisible». Leonardo alzó la mirada y sus ojos se encontraron en un reconocimiento silencioso. En ese instante, la diferencia de clases, de mundos, se desvaneció. Solo quedaban 2 personas, marcadas por la ausencia. El tic-tac del reloj sonaba como un latido compartido. El viento del jardín trajo un suspiro de jazmín y un leve murmullo del mar, como si la noche se compadeciera de ellos. María bajó la vista y jugó con las migas de pastel en el plato. Las palabras salieron como un hilo de voz. A veces pienso que la soledad es como ese reloj. Siempre está ahí, marcando el tiempo aunque nadie lo escuche. Leonardo esbozó una sonrisa leve, melancólica. «Quizá», respondió, «pero también puede ser el sonido que nos recuerda que seguimos vivos y que todavía podemos elegir a quién mirar». Sus ojos la buscaron de nuevo, y María sintió un calor inesperado en el pecho. No era la mirada de un patrón hacia su empleada. Era la de alguien que, después de mucho tiempo, reconocía otra alma solitaria. El último suspiro de la vela se apagó en un leve humo. Por un instante, la oscuridad los envolvió. Leonardo se incorporó y encendió la luz suave de la cocina. El destello iluminó sus rostros, revelando una complicidad que ninguno de los dos había previsto. «Si mañana amanece», dijo él, con una media sonrisa que parecía una promesa, «¿quiénes seremos?». María sostuvo su mirada, sorprendida por la pregunta. Su corazón latía con un ritmo que no reconocía. No encontró respuesta. La noche parecía guardar la incógnita para ellos. La mañana llegó envuelta en un silencio distinto. El sol de Cancún entraba en la cocina en haces dorados, acariciando los azulejos que la noche anterior parecían fríos. María, con el cabello aún húmedo por la ducha temprana, pensó que el encuentro de anoche había sido un sueño. Sin embargo, al abrir la puerta, el aroma inconfundible de café recién hecho la detuvo en seco. Leonardo estaba allí, sentado a la mesa con 2 tazas humeantes. Había cambiado su traje de empresario por una camisa de lino claro y pantalón sencillo. Su presencia, despojada de formalidades, parecía otra. «Buenos días», dijo él, y su voz sonó más cálida que el vapor que subía de las tazas. «Pensé que después de anoche, un café sería un buen comienzo». María permaneció inmóvil un instante, sorprendida de verlo tan temprano. No recordaba haberlo visto jamás sin la armadura de su vida de negocios. Se acercó con cautela. «No tenía que molestarse», murmuró, bajando la vista. «No es una molestia», respondió él. «Es solo café. Y una manera de agradecerte por compartir tu noche conmigo».
María se sentó despacio, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Leonardo le alcanzó la taza. El aroma intenso del café llenó el espacio, como si cada partícula de aquel momento tuviera un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Él rompió el silencio con una sonrisa discreta. Anoche hablaste de sentirte invisible. ¿Siempre te ha gustado la lectura? María lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Leonardo se encogió de hombros, divertido. Ayer, antes de volver a casa, pasé por la biblioteca. Encontré un libro abierto en la mesa. Sor Juana Inés de la Cruz. Versos subrayados con lápiz. Supuse que no era de mis invitados de negocios. María bajó la vista, un poco avergonzada. En los pocos ratos libres solía esconderse en la biblioteca para leer en silencio. Me gusta perderme entre sus palabras, admitió. Me hace sentir que mi voz también podría existir, aunque nadie la escuche. Leonardo asintió lentamente. Sor Juana decía que el silencio es un lenguaje, tal vez el más profundo. Sus miradas se cruzaron por encima del borde de las tazas. Por un instante, María sintió que aquel hombre entendía algo que nadie había querido ver en ella. Su hambre de palabras, de ser reconocida más allá de su trabajo. En un impulso que ni él mismo esperaba, Leonardo se levantó. Hoy comeremos en el comedor principal, dijo con naturalidad. Solo tú y yo. Quiero saber más de esa mujer que lee poesía mientras el mundo pasa de largo. María abrió los ojos, insegura. No creo que deba. No es una invitación de un patrón, la interrumpió con suavidad. Es un almuerzo entre dos personas que, anoche, dejaron de ser invisibles. María sintió un leve estremecimiento, mezcla de miedo y curiosidad. Aquel hombre, que el resto del mundo veía solo como un millonario, le hablaba como a un igual. Tomó un sorbo de café, intentando ocultar la agitación que la recorría. Leonardo sonrió de nuevo, esta vez con una chispa de complicidad. A veces, los mejores puentes comienzan con una taza de café. La mañana, luminosa y tranquila, parecía guardar un secreto apenas revelado. Afuera, las palmeras se mecían como si acompañaran un ritmo nuevo que estaban haciendo entre ellos. El día avanzó con un brillo intenso, pero en el corazón de María se acumulaba una inquietud que no lograba apartar. Mientras recogía la vajilla de la cocina y organizaba los manteles para el almuerzo, las palabras de Leonardo seguían resonando en su mente. Hoy comeremos en el comedor principal. Solo tú y yo. Se detuvo un momento junto a la ventana. El jardín parecía un cuadro de serenidad. Palmeras que se inclinaban suavemente, un mar de un azul limpio que reflejaba la luz de mediodía. Sin embargo, aquella calma solo aumentaba su desasosiego. ¿Qué pensarían los otros empleados si la veían sentada a la mesa principal, frente al dueño de la casa? ¿Y si los rumores corrían por los pasillos como un fuego invisible? Mientras doblaba con precisión un mantel blanco, recordó los primeros días en la mansión, las normas no escritas que nadie enunciaba, pero que todos obedecían. Los jefes en un mundo, los trabajadores en otro. 2 esferas que nunca se tocaban. Esa distancia había sido su escudo, la línea que le permitía trabajar sin sentirse vulnerable. Ahora, de pronto, Leonardo había cruzado esa línea con una sola frase. El reloj de la cocina marcaba las 12. El sonido de los cubiertos y el lejano murmullo del mar parecían un recordatorio de que el tiempo no se detendría por sus dudas. María respiró hondo, intentando aplacar la tensión que se le anudaba en el pecho. Cuando por fin entró en el comedor principal, el lugar la envolvió con su elegancia habitual. Una mesa larga de madera pulida, un centro de flores blancas recién cortadas, el brillo de la cristalería que capturaba la luz como pequeñas estrellas. Leonardo ya estaba allí, de pie, esperándola con una sonrisa serena. Su atuendo sencillo, camisa de lino y pantalón claro, contrastaba con el lujo que los rodeaba. «Gracias por venir», dijo él, mientras le indicaba la silla frente a la suya. «Pensé que quizás cambiar de escenario nos haría bien». María dudó.
los dedos apretando el respaldo de la silla. «No estoy segura de que», murmuró, casi para sí. Leonardo inclinó la cabeza, con un gesto de comprensión que la desarmó. «Entiendo tus reservas», respondió, «pero no quiero que esto sea un gesto de poder. Solo deseo compartir una comida, de persona a persona». María se sentó lentamente, intentando ignorar la sensación de que los muros de la casa observaban. El aroma del pescado recién preparado se mezclaba con el perfume de las flores. Leonardo sirvió vino en 2 copas, su mirada atenta y respetuosa. Mientras comían, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron de libros, de la infancia en pueblos distintos, de los sonidos del mar al amanecer. Cada palabra parecía abrir un pequeño puente entre sus mundos. Sin embargo, en el fondo de su mente, María no dejaba de oír la voz del miedo. Temía las miradas, los comentarios, la posibilidad de que aquel instante íntimo se convirtiera en motivo de burla o sospecha. Leonardo, como si adivinara su lucha silenciosa, apoyó los codos sobre la mesa y habló con calma. «Sé que esto puede parecer extraño, pero María, ¿por qué debemos vivir detrás de las fronteras que otros dibujan?» Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Sentía la fuerza de aquellas palabras, pero también el peso de las consecuencias. «Yo solo», susurró. «No quiero ser motivo de chismes». Leonardo asintió, sin apartar la vista de ella. «Tampoco yo», dijo. «Por eso te pregunto, ¿qué somos en realidad? ¿Patrón y empleada? ¿O 2 personas que se han visto, de verdad, por primera vez?» La pregunta quedó suspendida en el aire, tan frágil y poderosa como la luz que atravesaba los ventanales. María sintió un estremecimiento, como si aquel instante pudiera cambiar el curso de su vida. Los días siguientes se deslizaron con la apariencia de una rutina normal, pero en cada rincón de la casa, algo había cambiado. María lo notaba en los silencios, en la forma en que el aire parecía guardar un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Intentaba convencerse de que todo seguiría igual, que aquel almuerzo en el comedor principal había sido solo un desliz momentáneo. Sin embargo, cada mañana despertaba con un leve cosquilleo en el pecho, como si una posibilidad nueva la estuviera esperando. El primer gesto llegó al amanecer de un martes. Al entrar en la cocina encontró, junto a la cafetera, un pequeño ramo de rosas blancas. No había nota, solo una cinta de seda que mantenía unidas las flores. El perfume suave llenó el ambiente, y por un instante María creyó que el corazón se le detenía. Miró en torno a la habitación vacía, consciente de que nadie más podría haberlas dejado allí. Tomó el ramo entre sus manos, y mientras lo acomodaba en un vaso de cristal, una oleada de emociones la invadió. Las flores no eran un lujo ostentoso, eran simples, casi humildes, y sin embargo decían más que cualquier palabra. Al día siguiente, cuando acudió a la biblioteca para dejar en orden los libros, encontró sobre la mesa un ejemplar de Amado Nervo. En la primera página, una frase subrayada con trazo firme. «El amor es fe, y la fe es amor». Debajo, escrito a mano con tinta azul, un sencillo «Gracias por el café de aquella noche». María rozó la nota con la yema de los dedos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba las gracias por algo tan simple. Sintió un calor inesperado en el pecho, un latido que no se parecía al miedo ni a la tristeza. Era un reconocimiento, un pequeño faro en la oscuridad de su vida cotidiana. Durante el resto de la semana, los gestos continuaron. Una taza de café ya servida cuando ella llegaba de madrugada. Un libro cuidadosamente abierto en un poema distinto cada día. Un susurro de atención que no necesitaba ser pronunciado. Y, sin embargo, con cada detalle, María también sentía crecer una lucha interior. Una parte de ella quería dejarse llevar por esa ternura silenciosa. Otra, más prudente, le recordaba que aquel hombre pertenecía a un mundo que no era el suyo. No podía permitir que su corazón se enredara en algo que tal vez no tendría un final feliz. Una tarde, mientras colocaba las flores frescas en un florero,
Sus manos temblaron levemente. El tallo de una rosa se deslizó y casi cayó al suelo. María la atrapó a tiempo. Y en ese gesto torpe, comprendió que el miedo que sentía no era solo al escándalo ni a las habladurías. Era miedo a ser feliz, a creer que el destino le estaba ofreciendo algo más que trabajo y soledad. Esa noche, cuando el silencio de la mansión volvió a envolverlo todo, María se quedó un largo rato mirando el ramo de rosas blancas. La luna bañaba la cocina con una luz tenue, y por un instante se permitió una sonrisa casi imperceptible. Quizá pensó: las pequeñas señales son la forma que tiene la vida de preguntar si estamos dispuestos a dejar de escondernos. El viernes, la mansión se llenó de un bullicio inusual. Autos de lujo se alineaban en la entrada, trajes oscuros cruzaban el vestíbulo, y el aroma de vinos caros se mezclaba con el de los mariscos recién preparados. Leonardo había organizado un almuerzo de negocios con inversionistas extranjeros. María, como siempre, debía supervisar el servicio en la mesa. Se vistió con su uniforme impecable y recogió el cabello en un moño ajustado. Mientras colocaba copas y platos, intentaba ignorar el torbellino de emociones que la presencia de Leonardo le despertaba desde hacía días. Su corazón latía más rápido cada vez que lo veía, pero se obligaba a recordar su lugar. Empleada, nada más. Los invitados llegaron poco después del mediodía. Entre ellos, un empresario estadounidense de cabello plateado y sonrisa excesivamente confiada. Su mirada, al posarse en María, tuvo un destello que la hizo estremecerse. Durante los brindis y las primeras charlas, ella se limitó a servir con discreción, sin levantar la vista más de lo necesario. Pero cuando se inclinó para rellenar una copa de vino, el hombre murmuró en inglés, lo bastante alto para que varios lo oyeran. ¡Qué desperdicio que una mujer tan bonita sirva solo la mesa! Un par de risas cómplices siguieron al comentario. María sintió que la sangre le subía al rostro. Quiso fingir que no entendía, pero el tono de burla era universal. Leonardo, que hasta entonces escuchaba una explicación de cifras, levantó la cabeza. Su mirada se volvió de hielo. En un movimiento sereno pero firme, se puso de pie. «Excuse me», dijo en inglés, con voz grave que cortó el murmullo. «En esta casa, la dignidad no es un lujo. Es una regla». El silencio cayó sobre la mesa como un golpe. El empresario de cabello plateado parpadeó, desconcertado, y balbuceó una excusa. Leonardo no le dio tiempo a recomponerse. «La reunión ha terminado», añadió sin alzar la voz, pero con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Los demás comensales se miraron, sorprendidos, mientras él se apartaba de la mesa. María, inmóvil, apenas respiraba. Leonardo se acercó a ella y, en español, dijo con una suavidad que contrastaba con su gesto anterior: «Nadie tiene derecho a humillarte, no en mi casa». María quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El empresario y los invitados recogieron sus cosas con un silencio incómodo. El sonido de las sillas al moverse resonó como un eco de derrota. Cuando la última puerta se cerró, la mansión recuperó una calma tensa. Leonardo permaneció de pie, mirando hacia el jardín, como si necesitara disipar la ira que aún ardía en su pecho. María finalmente encontró la voz. «¿Por qué hizo eso?», preguntó temblorosa. Él giró lentamente hacia ella. En sus ojos, todavía encendidos, apareció un brillo distinto, una ternura que la desarmó. «Porque te amo», respondió en un susurro que no dejó lugar a dudas. La frase quedó suspendida en el aire, tan inesperada como inevitable. María sintió que el mundo se detenía. Su corazón, que antes latía de miedo, ahora lo hacía de asombro. El silencio que siguió a aquellas palabras parecía tener un peso propio. María, con el corazón acelerado, apenas podía creer lo que acababa de escuchar. La frase «porque te amo» flotaba en el aire como una melodía que no se atrevía a tocar. Sus manos, todavía aferradas al mantel, temblaban. «No», balbuceó. «No puede decir eso». Leonardo dio un paso hacia ella,
despacio, como si temiera romper un cristal invisible. Sus ojos, oscuros y firmes, no mostraban ni duda ni arrepentimiento. «Lo siento si te asusta», dijo con voz serena. «Pero es la verdad, no puedo callarlo más». María se apartó un poco, buscando distancia. Sentía un vértigo que mezclaba miedo y un deseo que no quería reconocer. Había pasado años construyendo murallas de prudencia, primero para proteger su trabajo, luego para proteger su corazón. Ahora esas murallas se agrietaban con una sola declaración. «Soy tu empleada», susurró, como si esa palabra pudiera devolverle el equilibrio. «Y tú, eres quien me da trabajo». «Eres mucho más que eso», replicó Leonardo. «Eres la mujer que me ha devuelto la vida. Desde que Isabela murió, el mundo perdió color. Pero tú», se detuvo un instante, buscando las palabras, «tú me has recordado que todavía hay luz». El nombre de Isabela resonó entre ellos como un eco de respeto y de duelo. María sintió que una parte de su corazón entendía ese dolor. «Yo no quiero». Su voz se quebró. «No quiero que nadie sufra por esto. Ni que piensen que me aprovecho de ti», completó él. «Lo sé. Por eso te digo la verdad ahora, sin exigir nada. Solo para que sepas lo que siento». Leonardo se acercó un paso más. La distancia entre ellos se redujo hasta quedar apenas un suspiro. El aroma leve de su colonia, mezclado con el del mar que entraba por los ventanales, la envolvió. María levantó la mirada. En los ojos de él no vio poder ni posesión, sino una vulnerabilidad que la conmovió. El mismo hombre que horas antes había enfrentado a socios poderosos, ahora parecía desnudo de toda máscara. Una brisa suave movió las cortinas, como si la noche quisiera acompañarlos. Leonardo extendió la mano con cautela, sin tocarla todavía. «No haré nada que no quieras», murmuró. María, sin saber en qué momento lo decidió, dio un paso al frente. Sus dedos se posaron en la mano de él. El contacto fue una chispa que encendió algo que ambos temían y anhelaban. Leonardo inclinó lentamente el rostro, esperando una señal. Ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso breve, tembloroso, pero lleno de certeza. Un beso que no prometía facilidades, sino verdad. Cuando se separaron, María apoyó la frente en el pecho de él. Su respiración se mezcló con la suya. En un hilo de voz apenas audible, murmuró: «Si vamos a intentar esto, prométeme una cosa, que siempre seremos honestos». Leonardo acarició suavemente su cabello. «Te lo juro, nunca más viviré detrás de un silencio». El sonido distante de las olas parecía sellar ese pacto. María cerró los ojos, consciente de que su vida acababa de cambiar. No por el lujo de aquella casa, sino por la valentía de haberse permitido sentir. Los meses que siguieron se convirtieron en un delicado equilibrio entre la vida cotidiana y una complicidad que nadie más conocía. Para el resto del mundo, María seguía siendo la empleada discreta que mantenía la casa impecable. Para Leonardo, era la razón por la que cada amanecer recobraba sentido. Entre ellos, se tejió un pacto silencioso. Proteger aquel amor de las miradas que podían destruirlo. Cada mañana, antes de que el resto del personal llegara, Leonardo preparaba 2 tazas de café. Era un ritual sin palabras. Él colocaba la taza frente a ella, y ella respondía con una sonrisa que bastaba para empezar el día. En las noches, cuando el mar rugía detrás del jardín, caminaban juntos por la orilla, sus pasos hundiéndose en la arena húmeda. A veces hablaban de libros, otras de recuerdos que dolían, pero siempre con la certeza de que el otro entendía aquello que nadie más podía comprender. María descubrió en sí misma una risa que creía perdida. Había pasado años acostumbrada a la prudencia, a medir cada gesto, a no esperar nada. Ahora, en la presencia de Leonardo, su risa brotaba como un manantial inesperado. Y él, que durante años había llevado la tristeza de la muerte de Isabela como una armadura, comenzó a sentir que la vida, de nuevo, podía ser luminosa. Sin embargo,
El secreto tenía su peso. Había que cuidar cada detalle. Las miradas demasiado largas durante las reuniones. Los silencios que podían despertar sospechas. La manera en que sus manos se rozaban solo cuando nadie miraba. María vivía entre la alegría de un amor nuevo y el temor de que una sola palabra mal dicha arruinara lo que habían construido. Una noche de septiembre, mientras la brisa del mar agitaba las cortinas, Leonardo le entregó una pequeña caja de madera. Adentro había una carta doblada con cuidado. María la abrió con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la letra de él. Isabela, comenzaba la carta, hoy decido dejar de hablarte en silencio. Gracias por todo lo que fuiste. Tu recuerdo me hizo fuerte. Pero ahora debo aprender a vivir de nuevo. María me ha enseñado que la vida todavía guarda ternura. Te dejo en paz para poder seguir. María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de celos ni de tristeza. Era la certeza de estar compartiendo un momento de verdadera despedida. Leonardo había guardado ese adiós durante años, y ahora lo ofrecía como un puente hacia el futuro. Necesitaba cerrar esa puerta, dijo él con voz suave, no para olvidar, sino para dejar que entre la luz. María acarició la caja de madera, comprendiendo la profundidad de aquel gesto. Aquella noche, mientras el sonido de las olas acompañaba su silencio, supo que su historia con Leonardo no era un simple escape de la soledad. Era el comienzo de una vida que, por primera vez, podían imaginar juntos. A medida que el tiempo avanzaba, los días se llenaron de pequeños rituales que les daban fuerza. Un café compartido, una lectura en voz baja, una caminata al atardecer. Y aunque el mundo aún no conocía su secreto, ellos aprendieron a sonreír de nuevo, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, no necesita gritar para existir. El calendario marcaba ya finales de septiembre. En la mirada de Leonardo había una chispa que María no había visto antes, un brillo que anunciaba un plan. El próximo 28 de septiembre se acercaba, y él parecía guardar una sorpresa que aún no se atrevía a revelar. El 28 de septiembre amaneció con un cielo tan claro que el mar parecía un espejo. María pensó que sería un día de trabajo como cualquier otro, hasta que notó el extraño movimiento en la mansión. Desde temprano, el jardín estaba lleno de gente del servicio que no reconocía. Floristas, músicos que afinaban instrumentos, ayudantes que colgaban guirnaldas de bugambilias. ¿Qué está pasando?, preguntó a Carmen, la cocinera, mientras ella decoraba una bandeja de frutas. Carmen sonrió. Cómplice. No me mires a mí, niña. Solo cumplo órdenes de tu patrón. María frunció el ceño, cada vez más intrigada. El aire olía a flores frescas y a azúcar caliente. En el centro del patio, vio a dos pasteleros colocando con sumo cuidado un enorme pastel de 3 niveles, cubierto de glaseado blanco y pequeñas figuritas de colores. En la parte superior, una diminuta maqueta de una casa de madera, como las que María había dibujado de niña cuando soñaba con un hogar propio. El corazón le dio un vuelco. Aquella imagen, tan íntima, era un reflejo de un deseo que nunca se atrevió a confesar en voz alta. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, la brisa del mar trajo el sonido de trompetas y guitarras. Un grupo de mariachis irrumpió en el jardín, llenando el aire de música vibrante. En ese momento, Leonardo apareció entre las flores, vestido de lino blanco, con una sonrisa que irradiaba una mezcla de nerviosismo y emoción. María llamó su nombre con una calidez que atravesó el bullicio. «Ven, por favor». Ella avanzó lentamente, como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus pies. A su alrededor, caras familiares y desconocidas se reunían. Los amigos de Leonardo, algunos vecinos, incluso don Joaquín y doña Carmen, los ancianos que siempre la saludaban en el mercado de Cancún. Todos la miraban con un cariño que la desarmó. Leonardo tomó su mano y la guió hasta el centro del jardín. «Hoy no celebramos un negocio ni un triunfo», dijo en voz alta para todos. «Hoy celebramos la vida que nos encontró cuando pensábamos que la soledad era nuestro único destino». El mariachi bajó el volumen
dejando que sus palabras flotaran en el aire tibio del atardecer. María, continuó él, mirándola con una ternura que le hizo temblar las manos. Hace un año, en esta misma fecha, te vi celebrando sola tu cumpleaños, con una sola vela y un pequeño pastel. Aquella noche cambió mi vida. Hoy, quiero que sepas que ya nunca más estarás sola. Leonardo se arrodilló lentamente y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, un anillo con una piedra de color esmeralda captó los últimos rayos de sol. Un murmullo de emoción recorrió el jardín. María se llevó las manos a la boca, incrédula. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Leonardo, su voz apenas un susurro que, sin embargo, todos pudieron escuchar. ¿Quieres construir conmigo un hogar, una casa de azúcar y de verdad? Las lágrimas brotaron de los ojos de María sin que pudiera detenerlas. Aquella casa en miniatura sobre el pastel, aquella música, aquella gente que la miraba como si siempre hubiera pertenecido a su vida. Todo era un sueño que jamás se había atrevido a imaginar. Asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. El mariachi estalló de nuevo en una melodía jubilosa mientras Leonardo se levantaba y le deslizó el anillo en el dedo. El sol caía detrás del mar, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. En ese instante, María comprendió que la soledad de aquella noche de vela había quedado atrás para siempre. El aplauso estalló en el jardín como una ola, mientras el último rayo de sol se deslizaba detrás del mar y encendía el cielo con tonos de cobre y violeta. María, con el anillo de esmeralda brillando en su dedo, sentía que sus manos aún temblaban. Leonardo seguía de rodillas, pero en sus ojos no había ya nerviosismo, sino un brillo de paz, como si aquel momento hubiera cerrado un ciclo de dolor y abierto uno nuevo. Cuando te vi aquella noche, dijo él, con la voz cargada de emoción, supe que la vida me daba una segunda oportunidad. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirar a otro ser humano y reconocerlo. María respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Las flores de bugambilia caían suavemente desde las pérgolas, como si el viento quisiera bendecirlos con una lluvia de color fucsia. Leonardo, susurró, su voz apenas audible. Él se levantó lentamente, tomando sus manos entre las suyas. Quiero que cada día que venga, prosiguió, sea una invitación a sentarnos juntos, como aquella noche de la vela. Que nunca falte un lugar para el otro en nuestra mesa, ni en nuestra vida. Las palabras, tan simples y tan llenas de verdad, le atravesaron el corazón. María vio en aquel hombre no solo al millonario, ni al viudo que había conocido, sino a un compañero dispuesto a construir un hogar donde la dignidad y el amor fueran la única herencia. Sí, respondió ella y al fin, con la voz clara. Sí, quiero. Un murmullo de alegría recorrió a los presentes. Don Joaquín, el anciano del mercado, levantó su sombrero en un gesto de bendición improvisada. Doña Carmen se enjugó una lágrima, sonriendo. Leonardo la abrazó, y en aquel gesto María sintió que se disolvían los años de soledad que ambos habían cargado. No quedaba ni rastro de las barreras invisibles que antes separaban sus mundos. Las bugambilias continuaban cayendo en un lento descenso, y el mariachi, ahora más suave, acompañaba la escena con una melodía de cuerdas que parecía escrita para ellos. El mar, al fondo, golpeaba la arena como un testigo discreto. Leonardo apoyó la frente en la de ella y murmuró, apenas para que solo María pudiera escucharlo. Pues hoy, la noche en que te pedí sentarme a tu lado, se convierte en el principio de toda nuestra vida. María cerró los ojos. El aroma de las flores, la música, la calidez de las manos de Leonardo, todo se grabó en su memoria como un instante eterno. En el cielo, las primeras estrellas asomaban tímidas, como si quisieran ser parte de la promesa. Y mientras la fiesta retomaba su ritmo, el mundo alrededor parecía confirmar que el amor, cuando nace de la verdad, no necesita más testigos que el propio latido del corazón. La brisa de la tarde traía el olor salado del mar y el rumor constante de las olas,
como si la naturaleza quisiera acompañar aquel día. En la playa, un arco de madera rústica cubierto de bugambilias y velas encendidas dibujaba un pasillo de luz cálida. El sol, a punto de caer, pintaba el horizonte con destellos dorados. María caminaba descalza sobre la arena fina, con un vestido blanco sencillo que parecía flotar a cada paso. A su lado, don Joaquín, el anciano del mercado que la había saludado tantas veces, sin saber su historia, la guiaba con un orgullo sereno, como un padre que entrega a su hija elegida por el corazón. Leonardo la esperaba bajo el arco, vestido con lino color marfil, el cabello ligeramente despeinado por el viento. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció reducirse a ese instante. La multitud, vecinos, amigos, los mismos empleados de la mansión se mantuvo en silencio, como si entendiera que aquello no era solo una ceremonia, sino la confirmación de que dos vidas habían decidido refugiarse una en la otra. El sacerdote habló con voz grave, pero sus palabras se mezclaban con el canto lejano de las gaviotas y el ritmo del mar. Hoy, Leonardo y María eligen ser casa para el otro, dijo. Una casa donde el respeto y la dignidad sean cimiento, donde el amor no se mida en riquezas, sino en gestos que sostienen el alma. María sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Apretó la mano de Leonardo y, cuando llegó su turno, pronunció su voto con una certeza que no había sentido nunca. Prometo que en cada día difícil te recordaré que la dignidad y el amor valen más que todo oro. Que en cada amanecer, como aquella noche de la vela, habrá un lugar para ti en mi seda y en mi corazón. Leonardo respondió con una voz que temblaba de emoción. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu compañero en la calma. Prometo nunca olvidar que la verdadera riqueza es mirarte y reconocerte. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso estalló en la playa. Los empleados de la casa, que antes los habían observado con una mezcla de curiosidad y respeto, se unieron a los invitados en un abrazo de celebración. Las barreras invisibles entre amos y trabajadores se desvanecieron como espuma en la orilla. El mariachi, ahora en versión acústica, entonó una melodía suave. Las gaviotas surcaban el cielo, y el sol, al fin, se hundía en el mar con un destello que parecía un sello de aprobación. Leonardo besó a María con una dulzura que contenía todos los silencios compartidos, todas las noches de soledad que quedaban atrás. En ese beso, María sintió que, por primera vez, la palabra hogar tenía un lugar en su vida. No un techo de lujo, sino la certeza de un corazón que la veía. Al retirarse hacia la mesa de celebración, María notó que varios de los trabajadores de la mansión estaban allí, riendo y brindando como parte de la misma familia. En la mesa principal, una vela solitaria ardía junto a un pequeño pastel, un recuerdo de la noche en que todo comenzó. El mar, testigo de su promesa, golpeó la arena con un compás lento y eterno, como si guardara para siempre la memoria de ese día. 6 años habían pasado desde aquella boda frente al mar. El amanecer de Cancún seguía siendo un espectáculo de luz y brisa salada, pero ahora la mansión y la vida de quienes la habitaban respiraba un aire distinto, un sosiego profundo que hablaba de hogar. María caminaba descalza por el jardín trasero, mientras el sol teñía de dorado las hojas de bugambilia. En sus brazos llevaba a Santiago, el menor de sus 2 hijos, que dormía con la boca entreabierta y el puño cerrado en un gesto que le recordaba a Leonardo. A pocos metros, Valentina, la mayor, revolvía la tierra húmeda con una pala diminuta, buscando con entusiasmo pequeños tesoros de arena. «¡Mamá, mira!», gritó la niña, levantando un caracol brillante que reflejaba la luz de la mañana. María sonrió, con ese orgullo tranquilo que solo dan los años compartidos. La imagen de su hija cubierta de tierra y de sol era el reflejo perfecto de la vida que habían construido, sencilla, pero llena de una riqueza que no dependía de fortunas. Leonardo apareció en el umbral de la casa, con el cabello despeinado y una taza de café en la mano.
La misma costumbre de cada amanecer. Preparar 2 tazas, como en aquel primer café que los unió. Al verla, sonrió con esa calma que, con el tiempo, había reemplazado la melancolía de su viudez. «Valentina, ¿encontraste un tesoro?», preguntó, acercándose. «Sí, papá», respondió la niña, mostrando el caracol como un trofeo. Leonardo se agachó para admirarlo, y el brillo en sus ojos le hizo a María recordar la noche de la vela. Aquel instante en que, sin saberlo, ambos habían dado el primer paso hacia esta vida compartida. «Ese caracol», dijo él en voz baja, acariciando la cabeza de su hija, «es como nuestra historia. El mar lo formó con paciencia, vuelta tras vuelta, hasta que se hizo perfecto». María se acercó con Santiago en brazos y apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo. El niño, medio dormido, balbuceó un suspiro que se mezcló con el rumor lejano de las olas. Durante un momento, ninguno habló. El sonido del mar, el canto de las aves, el perfume de las flores. Todo parecía conspirar para recordarles que el amor verdadero no necesita gritos ni promesas espectaculares. Se construye día a día, en los gestos pequeños y en la fidelidad silenciosa. María alzó la vista hacia el cielo, donde las primeras nubes del día dibujaban formas caprichosas. Recordó la soledad de su cumpleaños años atrás, la única vela que iluminaba su tristeza, y sintió una gratitud profunda. El deseo que había susurrado aquella noche, que alguien me vea de verdad, se había cumplido con una plenitud que nunca habría imaginado. Leonardo, como si adivinara sus pensamientos, se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Aquel día en que te pedí sentarme a tu lado, fue mi verdadero segundo nacimiento». María lo miró con los ojos llenos de una emoción serena. El tiempo, que un día les había parecido un enemigo, ahora era un aliado. Cada amanecer, cada risa de sus hijos, cada café compartido, era la prueba de que la vida les había dado mucho más que una historia de amor. Les había dado un hogar. En el jardín, Valentina seguía cavando con su pequeña pala, y Santiago, ya despierto, estiró los brazos hacia el caracol, queriendo tocar su brillo. María sonrió. En el centro de aquella escena, sintió que todas las fronteras, todas las antiguas distancias, habían desaparecido para siempre. El atardecer bañaba la casa en un resplandor ámbar cuando Leonardo encendió una sola vela en la mesa del jardín. Era la misma mesa donde, años atrás, había compartido con María aquel primer café que los acercó. Los niños jugaban a unos metros, sus risas mezclándose con el rumor constante del mar. María se sentó frente a él, Santiago en su regazo, mientras Valentina corría detrás de una mariposa. La luz de la vela temblaba suavemente, como si recordara la llama solitaria de aquella noche en la cocina que lo había cambiado todo. ¿Recuerdas?, preguntó Leonardo, acariciando la mano de María. Una sola vela y un pastel pequeño. María asintió con una sonrisa que era al mismo tiempo agradecimiento y asombro. Nunca imaginé que esa noche nos traería hasta aquí. Leonardo miró hacia el mar, donde el sol se hundía lentamente en un horizonte encendido de oro y púrpura. Tampoco yo, dijo, pero aprendí que basta un gesto, una mirada, para transformar una vida. María apoyó la cabeza en su hombro. El calor de su cuerpo, la fragancia salina del viento, el canto lejano de las aves, todo parecía fundirse en una sola certeza. Aquella vela, entonces y ahora, era más que un símbolo. Era la prueba de que un corazón puede encontrar a otro, incluso en la noche más silenciosa. Leonardo alzó la voz apenas para que los niños pudieran escucharlo. Hoy quiero que esta luz nos recuerde que la dignidad y el amor son nuestra verdadera herencia. No importa cuánta riqueza tengamos, lo único que deja huella es cómo miramos a los demás. Santiago, curioso, alargó la mano hacia la vela. María sonrió y sostuvo sus deditos, enseñándole a no apagar la llama. Valentina se acercó y, con la naturalidad de quien entiende sin palabras, apoyó su cabeza en el brazo de su padre. El cielo se cubrió de estrellas tempranas.
Leonardo miró a su familia. En un susurro que parecía hablar también a quien escuchara la historia, dijo: que esta pequeña luz recuerde siempre que un gesto puede cambiarlo todo. Basta atreverse a ver a quien parece invisible. María cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna llevara esas palabras más allá del jardín, hacia todos aquellos que alguna vez se sintieron solos. Y ahora para ti que has seguido cada capítulo de esta historia. ¿Alguna vez una sola acción, una invitación a sentarse, una palabra amable cambió tu vida o la de alguien que amabas? Cuéntalo en los comentarios y comparte esta historia para que más corazones recuerden que el amor verdadero empieza muchas veces con un simple: ¿puedo sentarme contigo?